La hemofilia es un desorden hemorrágico hereditario y congénito que es originado por mutaciones en el cromosoma X de cada persona. Se caracteriza principalmente por la disminución o ausencia de la actividad funcional del factor 8 o del factor 9 que son necesarios para la coagulación normal de la sangre. Esta hemofilia afecta a los individuos varones del lado materno y en un tercio de los casos surge como consecuencia de mutaciones espontáneas que no tienen antecedentes familiares. La frecuencia de la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, es de una cada 5.000 a 10.000 nacimientos de varones y de la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9, es de una cada 30.000 a 50.000 nacimientos. Esta enfermedad no es una enfermedad contagiosa. La expresión clínica de la hemofilia es la hemorragia en distintas locaciones del cuerpo, siendo la más característica y frecuente la de las articulaciones y los músculos. Una persona con hemofilia no sangra más rápido que una sin hemofilia, pero el sangrado de esta persona con hemofilia es más prolongado si no se realiza el tratamiento indicado. Por ejemplo, las heridas cortantes superficiales o los rasguños no son un problema y solo requieren comprensión sostenida y alguna tira adhesiva. Pero las heridas que son cortantes más profundas, con sangrados prolongados, requieren tratamientos específicos y las articulaciones aquí más afectadas serían los tobillos, las rodillas y los codos. La hemofilia tiene tres niveles de severidad que dependen del nivel plasmático del factor 8 o del factor 9. Estos tres niveles son la hemofilia leve, la hemofilia moderada y la hemofilia severa. La hemofilia leve se caracteriza por un porcentaje mayor al 5% del factor 8 y del factor 9 dependiendo del tipo de hemofilia, ya sea tipo A o tipo B. Aquí pueden sangrar por traumatismos severos o cirugías, pero sin embargo, las hemorragias son muy poco frecuentes y es raro el compromiso articular. En la hemofilia moderada se encuentra este factor entre el 1% al 5%. Aquí puede sangrar por traumatismos insignificantes y las hemorragias son menos frecuentes y pueden presentar compromiso articular. La hemofilia severa presenta un porcentaje de menos del 1% del factor 8 o 9. Las hemorragias pueden ser espontáneas y los episodios hemorrágicos son muy frecuentes donde hay un compromiso de varias articulaciones. Para el diagnóstico de la hemofilia se deben considerar diferentes situaciones clínicas en las que se encuentran los recién nacidos o lactantes y los niños. En los recién nacidos o lactantes se identifica con presencia de hematomas musculares en los sitios de administración de vitamina K o de vacunas, la hemorragia intracraneal o cefalohematomas. En los niños, cuando empiezan a caminar, puede aparecer hematomas en glúteos, en piernas, puede aparecer hermatrosis en tobillos o rodillas y sobre todo en pacientes con hemofilia severa. La hemofilia se sospecha por un laboratorio de hemostasia alterado y es necesario determinar el nivel del factor 8 y 9 para su diagnóstico. En pacientes con antecedentes familiares se aconseja realizar un diagnóstico temprano a través de la obtención de sangre del cordón umbilical para determinar el nivel de estos factores. En el caso de neonatos masculinos, principalmente de madres portadoras o con posibilidad de serlo. El diagnóstico de la hemofilia B leve puede ser muy dificultoso por los niveles normalmente disminuidos de lo que es el factor 9 en los neonatos, que generalmente se normalizan alrededor del sexto mes. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se produce por una mutación, es decir, un cambio en la información genética del gen del factor 8 o 9 en el cromosoma X. Los hombres con hemofilia transmiten el gen mutado a sus hijas mujeres, portadoras obligadas, pero no a sus hijos varones. Las mujeres de hemofilia pueden transmitir el gen mutado en un 25% a sus hijos varones y a sus hijas mujeres. Alrededor de un tercio de los pacientes con hemofilia no tiene historia familiar, y esto sucede cuando hay una mutación en el cromosoma X en forma espontánea. Una vez que aparece la mutación en la familia, esta es transmitida a todas sus generaciones. Para los pacientes que presentan hemofilia se deben tener unos cuidados generales. Entre ellos es que los pacientes deben evitar aquellas actividades en las que podrían producirse traumatismos, como los juegos de contacto, juegos bruscos, lo que es el fútbol, boxeo, el rugby,
no deben montar en moto. Hay muchas actividades que no deberían realizar que generan algún tipo de contacto brusco. Debe fomentarse la práctica regular de ejercicio, de otras actividades que estimulen el desarrollo psicomotriz normal para promover el fortalecimiento de los músculos y el desarrollo del equilibrio y la coordinación. Una de estas podría ser, por ejemplo, practicar natación. El tratamiento domiciliario también es la forma ideal del manejo de estos episodios leves y algunos también moderados, para lo cual es importante que la persona aprenda a reconocer las hemorragias, determinar su severidad, contar con la medicación en el domicilio, infundir con la técnica correcta y realizar un uso responsable de los concentrados, o sea, del medicamento que le están aplicando. También esto implica a la familia que deben aprender todos estos pasos a seguir en caso de que una hemorragia grave se presente y deben saber qué dosis de qué factor usar. Las hemorragias deben ser también tratadas lo más rápido posible. El tratamiento consiste en la administración por vía endovenosa lenta del medicamento que le estén aplicando, que debe contener el factor plasmático deficiente, que sería el factor 8 o el factor 9, dependiendo del tipo de hemofilia que presente. Nuestro artículo se llama Hemofilia, ejercicio y deporte. El ejercicio físico y el deporte constituyen uno de los pilares básicos en el tratamiento de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hematológica hereditaria con lesiones ortopédicas características. Presenta un déficit de factores de la coagulación que provoca hemorragias, incluso espontáneas, en pacientes graves sin tratamiento. Las lesiones más frecuentes son hemartrosis, sinovitis, hematomas musculares y artropatía hemofílica. El objetivo del artículo es analizar la literatura existente sobre la actividad física, el ejercicio y el deporte en el paciente hemofílico con el fin de conocer los posibles beneficios, las recomendaciones de la comunidad científica y los estudios que los avalan, el nivel de condición física y el ejercicio físico y deporte practicado con mayor frecuencia por estos pacientes. Los resultados del artículo, eh, según la bibliografía consultada, los beneficios de la práctica regular de ejercicio físico y deporte por parte del paciente hemofílico son múltiples y abarcan diversos aspectos físicos, psicosociales y clínica. Entre los beneficios físicos podemos destacar la mejora de cualidades físicas como la fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria, así como la reducción del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Entre los psicosociales se encuentra la mejora de la autoestima y la socialización, y con ello un incremento de la calidad de vida. Por último, en relación con la clínica hemorrágica y sus secuelas, el ejercicio puede disminuir la frecuencia de los sangrados, las contracturas articulares y la pérdida de la densidad mineral ósea. A pesar de sus beneficios, la recomendación de realizar actividad física en el paciente hemofílico es relativamente reciente, ya que hasta hace aproximadamente 40 años no había en la literatura científica opiniones a favor de la actividad física en esta población, ya que estas prácticas en los pacientes hemofílicos se asociaban a las lesiones. Actualmente podemos decir que, en general, la condición física del paciente hemofílico adulto es baja, ya que hay estudios que muestran valores inferiores de resistencia aeróbica, fuerza, propiocepción y equilibrio respecto a los encontrados en sus pares sanos. En cuanto a la condición física de los niños, no podemos afirmar lo mismo, pues hay estudios cuyos resultados ponen de relieve que los niños hemofílicos tienen la misma habilidad funcional y rendimiento motor que los no hemofílicos. Entre los deportes practicados en pacientes con hemofilia están ciclismo, natación, la carrera, el patinaje, juegos con pelotas, caminar, correr, deportes gimnásticos, los relacionados con el cardiofitness, golf y el más relevante, fútbol. El paciente Dar, de 15 años de edad, fue diagnosticado con hemofilia tipo A moderada a la edad de 6 meses. Sus primeros síntomas se presentaron cuando este empezó la fase de gateo, pues le empezaron a salir moretones en sus piernas y manos. Cuando le realizaban exámenes de sangre se dieron cuenta que la sangre no coagulaba.
y al obtener los resultados se dieron cuenta que es portador de esta enfermedad. En la actualidad, la enfermedad de Dar ya no es moderada, sino que es grave. Nos comenta que es una enfermedad con la que ya aprendió a vivir. Para él ya es algo completamente normal, pues desde que tiene uso de la razón, le han contado sobre esto y cómo mantenerla bajo control. Si llega a tener alguna duda con respecto a su enfermedad, los doctores y los enfermeros se la resuelven sin ningún tipo de problema. Para mantenerse estable, le recetan el medicamento Advate, el cual es de uso inyectable. Este empezó a partir de los 6 meses hasta los 7 años, ya que el medicamento le empezó a dar mareos y ceguera después de que se lo aplicaba. Por esto mismo fue que tuvieron que buscar un medicamento que tuviera menores efectos secundarios. En este caso, el octanate factor, el cual en un principio el medicamento sí producía los mismos efectos que el medicamento anterior, pero al calentarse y diluirse, pues ya se dieron cuenta de que no producía esto. Este medicamento lo que hace es agregar el factor coagulante faltante, en este caso el factor 8, y lo hace de manera temporal. Nos cuenta que si en algún momento le llega a faltar una dosis, la enfermedad se descontrola, los músculos le comienzan a doler y si llega a tener algún contacto brusco con alguien, la zona en la que haya tenido el impacto se inflama. Este medicamento es muy costoso, por lo que la EPS se lo brinda gracias a una tutela que fue presentada por su madre y que a su vez gracias a esta él puede viajar a cualquier lugar de Colombia sin ningún miedo a la ausencia de medicamentos, ya que la EPS es nacional, entonces desde cualquier parte le proveen este mismo. Nos cuenta que esta enfermedad lo limitan muchas cosas, ya que si a él le sucede alguna situación anómala, como caerse, rasparse, entre otras, él inmediatamente tiene que entrar a urgencias y el hematólogo es el que da la orden de cuánto tiempo debe aplicarse la dosis. Puede ser cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas o incluso todos los días, dependiendo del avance que se vea. En caso de que la sangre no se pueda coagular, él debe hacer presión en la zona y cubrirla e inmediatamente ir a urgencias y decir que tiene la enfermedad para que le apliquen el medicamento mientras le realizan algún procedimiento que deban realizar. Esto mismo pasa si deben realizarle algún procedimiento quirúrgico. Por último, el paciente nos cuenta que en su práctica deportiva es en donde más se ve este limitante, ya que no puede practicar ningún deporte de contacto, no puede montar moto, no puede realizar ninguna actividad en la que corra algún riesgo de lastimarse. Y esto le afecta en su cotidianidad, ya que el deporte al que más le gusta es el fútbol y por la enfermedad no puede practicarlo como le gustaría. Aún así, cuando juega, sus compañeros entienden la gravedad de la enfermedad y saben que a él no le pueden tirar de esta misma manera, por lo que procuran hacer que este juego no sea muy brusco. Además, cuando tiene clases de educación física en su colegio, los profesores lo dejan salir incluso 10 o 15 minutos más temprano para que llegue la enfermera y pueda aplicarle la dosis para que él pueda realizar sus actividades casi de la misma manera que lo hacen sus compañeros. Para concluir, como nos lo decía nuestra compañera anteriormente, nuestro artículo se llama Hemofilia, ejercicio y deporte, teniendo una relación con nuestro paciente, ya que para él esta es una de las situaciones que más le costó entender sobre su enfermedad, puesto que le gusta mucho practicar deporte, en especial el fútbol. Cuando a nuestro paciente los médicos le cuentan que él no puede practicar este deporte, se le hace difícil entender, necesitando compañía psicológica de la EPS. La psicóloga le ayudó diciéndole que él es una persona con condiciones diferentes a los demás, pero que él tenía muchas habilidades que explotar, haciéndole caer en cuenta que él es un ser humano diferente y eso es lo especial de él. Sobre el artículo nos habla de la necesidad de incluir la fisioterapia en el manejo global con pacientes hemofílicos, no solo por un bienestar físico, sino también por un bienestar emocional y social.
pero esto se ve excluido en países menos desarrollados como lo es Colombia, y los tratamientos para este tipo de enfermedad es mucho más reducido. El artículo de igual forma nos cuenta que es importante recordar que partiendo de unas recomendaciones comunes para la población hemofílica, es necesario tener en cuenta uno de los aspectos más importantes, que es la situación musculoesquelética y el tipo de actividad física que pueda mejorar la calidad de vida del paciente antes de indicarla o contraindicarla para cada sujeto en el momento que lo necesite. Nuestro paciente entiende sobre el no practicar deportes, pero de igual forma al reunirse con su grupo de amigos lo realiza pidiéndole el favor de no golpearlo a él muy fuerte, ya que se vería afectado por su enfermedad, saliéndole morados por el cuerpo y esto afectando sus articulaciones. Los médicos notan los golpes y raspones al asistir a citas médicas y estos acudirían a su acudiente pidiendo colaboración con las instrucciones ya dadas. El paciente, al ver que el jugar fútbol le estaba trayendo problemas con su familia y médicos, acudió por otro deporte, el cual es la natación, siendo este el ideal para él, ya que su peso es sostenido por el agua y no por sus articulaciones. En semejanza con nuestro artículo, podemos ver que la recomendación del ejercicio físico que más se adapta a su enfermedad es la natación, en idoneidad para su bienestar físico y psíquico y social. Teniendo en cuenta la comparación con nuestro artículo y el paciente, vemos que el deporte es esencial para tener una buena calidad de vida, sin ser un deporte que le hace daño a las articulaciones. La natación ayuda a que nuestras articulaciones se relajen, siendo este un ejercicio de menor carga, ayudando al paciente a que éste pueda tener una mejor vida social.